¿Y la reacción cuál suele ser, aparte de esto de parálisis o incluso violencia? ¿Tratar de aferrarse a valores más conservadores o tratar de buscar el cambio? Es muy buena la pregunta, porque en realidad parte de lo que sucede es que lo que no se tuvo en claro fue una tabla de valores adecuada. Esta crisis que pone en juego la confianza, que es fundamental, la confianza de la gente. Una comunidad se estructura en base a lazos solidarios. Y los lazos solidarios necesitan, para conformar ese conjunto que es la comunidad, confianza. Sin confianza no hay unión, sin unión no hay proyecto. Lo que queda es un sujeto aislado y cuando se siente aislado se siente débil y por lo tanto se retrae y se violenta. En el mundo en que estamos, lo que estamos atravesando y lo que estamos viviendo hoy es una pérdida de confianza donde la gente se pregunta cómo ahora puedo recuperar algo del orden de aquello que siempre anhela el ser humano, que es lo previsible, lo que puede saber acerca del mañana. Y algunos optan por preguntarse y responder, que es muy importante, lo que necesitamos es una nueva tabla de valores, porque lo que ha sucedido es que cuando la ambición se transformó en voracidad y esa voracidad no permitió discriminar qué sí y qué no, se creó esa gran burbuja que, como dice un periodista, Thomas Friedman, mientras caía del piso 80 hasta el 79 creía que volaba y del 79 del 1 al piso se daba cuenta que se destruía. Entonces, lo que ha faltado fueron valores que tienen que ver con esta comunidad necesaria, con esta confianza que hay que recuperar y con una voracidad que tiene que ceder a lo que es conformar vínculos en los cuales el otro, el semejante, sí cuente y uno se sienta acompañado por esos otros en el mundo en que vivimos. Entonces eso va a brindar ese sentimiento de seguridad real, posible, auténtica, que permite afrontar riesgos y no quedar en cambio atrapado ya no en riesgos, sino en una vivencia de peligros. Claro, pero tenemos como dos planos, si lo vemos, ¿no? Por un lado está... Perdón, una sola cosita, porque si no podemos caer en el pensamiento mágico, que es el peligro. Si no proponemos que una racionalidad se pregunte por qué sucedió esto y que la razón no quede opacada por el pánico y que una nueva tabla de valores y que un nuevo clima que tiene que ver con el bienestar integral conduzca a la situación, vamos a apelar al pensamiento mágico. Los argentinos tenemos mucha experiencia en pensamiento Sí. mágico, damos máster de eso. Y el pensamiento mágico consiste en creer que un golpe de suerte va a cambiar las cosas o que un salvador ocasional va a venir a decirnos... Estamos condenados al éxito, ¿no? Estamos condenados, es extraordinario. O que un negador diga a nosotros no nos pasa nada. Acá el pensamiento mágico es un enemigo principal en lo que es, como siempre, la construcción de un proyecto genuino, ¿no? Y tenemos por un lado la situación real, el temor que puede despertar lo que realmente ocurre, pero también vemos a este miedo, a estos temores, a este miedo alimentado por los medios de comunicación y por los políticos también, como lo vimos muy bien reflejado en el informe. ¿Qué ganan los candidatos teniendo votantes miedosos? La fantasía de tener a un individuo atrapado por el miedo es creer que así se lo puede manipular para el propio beneficio. Entonces, un sujeto asustado se lo piensa más débil y se lo piensa como más frágil a creer propuestas mágicas. Por lo tanto, creemos en la multitud, en el grupo, una sensación de angustia y prometámosle que esa angustia nosotros la vamos a aliviar porque tenemos la solución realmente para el problema. De este modo quedan menos capacitados para ver bien qué es lo que le proponemos y votan más desde una emocionalidad que los tiene cautivos, ¿no? Y así creen que van a poder, creen porque ya este punto es tan relativo, ¿no? Creen que van a poder manejar las piezas del tablero a su gusto. Yo creo que acá lo que no hay que perder justamente es la capacidad de pensar, ¿no? Y saber que si uno puede organizar un pensamiento coherente, va pudiendo hacer el esfuerzo de un modo mucho más consistente. Y entonces, bueno, se estará mal por lo que está mal, se estará triste por lo que se está triste, pero en un criterio que tiene la esperanza y no la ilusión como horizonte. El problema es cuando caemos en la ilusión no puede prosperar. La esperanza, que es entusiasmo, pero racionalidad también, sí. Doctor, y me gustaría conocer su punto de vista y el análisis sobre otro punto, ¿no? Porque en parte esta crisis también se desencadena por
una forma de consumo. Habló el otro día con un economista, Daniel Montamaglia, hablaba del consumo bulímico, ¿no? Que lo vimos tanto en Estados Unidos, en Europa, en España, se notaba mucho la diferencia a partir de que entra a la Unión Europea, ese consumo basado en créditos, con necesidad de consumir no para tener ni para una vida más confortable, sino para ser. Y ahora es todos esos parámetros que van a tener que cambiar porque no va a haber la misma disposición de dinero. ¿Cómo le va a afectar a la gente el hecho de tener que variar su forma de consumir por estos nuevos tiempos que se vienen? Bueno, creo que acabas de decir algo muy inteligente, que es que estábamos entrando en una variable psicosocial en la cual el ser, la identidad, la condición de sujeto provenía de lo que uno tenía, de lo que uno consumía. Ahora no puedo consumir, me desintegro, teme la gente, que es parte del pánico, dejo de ser. Claro. Lo que en cambio tenemos que tener claro es que a lo mejor podemos recuperar un camino donde la identidad, donde el ser uno no dependa de lo que tenemos o consumimos, y en lugar de ser, y que hemos quedado en lugar de consumidores, consumidos en último término, y podamos empezar a seleccionar, dándonos cuenta a lo mejor que somos mucho más libres si podemos tener más claro que esto lo queremos y lo otro no, y de que aquello podemos renunciar, al fin y al cabo eso tiene que ver con elegir, y que aquello otro en cambio merece que hagamos el esfuerzo para tenerlo. Creo que nos va a poder situar con ciertas distancias simbólicas que pueden llegar a fortalecernos internamente, en lugar de creer que la fuerza proviene del tener y tener y Pero tener. eso es un proceso lento, digo, cuando ciudadanos, por ejemplo, los norteamericanos, que están acostumbrados a sentarse en una mesa y presentarse en función del lugar que ocupan, de la calle en la que viven, de cuánto ganan por mes. Bueno, creo que el cambio de un modelo identitario, de un paisaje, ¿no?, psicosocial a otro, no se hace instantáneamente, sino que iríamos de nuevo en el pensamiento mágico. Pero sí es un camino que se puede ir llegando a, que se debe hacer, y que ciertos inevitables pueden favorecer a que esto se haga. El asunto es cómo se maneja esta situación. Sí, de esta crisis lo que vamos a proponer, como vos preguntabas antes, era instalar el miedo para manipulaciones que no vienen al caso, o vamos a negar realidades hasta que éstas ocurran y nos tapen, o vamos a tratar de emparchar en lugar de transformar estructuralmente, habremos perdido una gran oportunidad. Si en cambio en esto logramos crear un nuevo clima social, logramos crear una nueva tabla de valores, como decíamos antes, se pueden conformar nuevos pensamientos en torno al liderazgo, hay que repensar todo el liderazgo, se puede empezar a ser consciente que el esfuerzo puede estar también y debe estar incluido el placer, que uno no solamente es actor de un argumento que otro escribe, sino que uno también puede ser autor de ese argumento. Esto lo estoy trabajando, por ejemplo, mucho con empresas en este momento, de cómo se crea ese otro clima donde vas conformando conjuntos y donde el esfuerzo empieza a ser una participación pausada pero real. Doctor, nos quedamos sin tiempo, pero no quiero despedirlo sin hacerle una última pregunta. Los argentinos sentimos, y me incluyo, y quiero saber si esto tiene que ver con el pensamiento mágico o es real, que como nosotros ya hemos pasado varias crisis, tenemos más espalda para afrontar una más. Diferente de los norteamericanos, a lo mejor que ya daban todo por establecido, todo por dado. ¿Nos hace más fuerte haber atravesado distintas crisis, saber que el mundo no es seguro? Es una muy buena pregunta porque llevaría, ¿no?, como una especie es como una distorsión de una teoría médica. Esa sería, bueno, hemos tenido ya la enfermedad, ahora tenemos los anticuerpos, cuando vuelva la enfermedad estamos más fuertes. No, no es cierto esto en nuestro caso. Las múltiples crisis que hemos atravesado demuestran, parece ser, que no hacemos buen uso de la experiencia, que se convierten en acontecimientos que como núcleos traumáticos repiten en lugar de cambiar. Ojalá que esta vez podamos convertir una experiencia en un aprendizaje y así modificar el futuro. No es cierto porque nos golpearon tanto, ahora somos más fuertes. No es verdad que un boxeador, si los primeros 9 rounds lo molieron a palos en el ring, en el 10º viene más fuerte. Muchas gracias, doctora Abadie. Muy interesante realmente su punto de vista. Nos vamos a la pausa. Cuando volvamos, nuestro segmento de economía con Tomás Bulat.